Bueno, hoy vamos a hablar del inicio de la teoría literaria moderna en Hispanoamérica a través de la obra de Andrés Bello, que es, digamos, el autor en donde está ejemplificado tanto estos cambios revolucionarios a principios del siglo XIX como una campaña de alfabetización universal que pues estos modernos estados nacionales van a requerir para que la ley, para que las constituciones y los códigos sean conocidos por todo el mundo y comiencen a reemplazar la autoridad, la anterior autoridad monárquica o de reyes y virreyes. Entonces es necesario empezar a contextualizar realmente de dónde viene este concepto de la revolución. Y si nos remontamos hasta Copérnico en 1543, perdón, tendremos que admitir que la revolución inicialmente fue digamos, un concepto astronómico. En Copérnico se trataba de la revolución de los cuerpos celestes y como sabemos, pues la teoría de Copérnico básicamente consiste en que la Tierra ya no es el centro del universo. Esto supuso que tampoco el Estado era un objeto pasivo condenado a un solo lugar, sino más bien una nave expandiéndose por los mares, una imagen muy clara para el colonialismo moderno. Inglaterra, por ejemplo, pues sin duda fue ese Estado europeo que dejó atrás las guerras religiosas, que a pesar de que no firmó el Tratado de Westfalia, pues supuso que ya su manejo de la política requería casi que una inteligencia artificial, ¿no? Ya de alguna manera anotada por Thomas Hobbes en Leviatán, ¿no? Bien, pues sepamos también que estas cosas, estos cambios abruptos, estas revoluciones celestes, ya también las estaba percibiendo Sor Juana Inés de la Cruz en su carta Sor Filotea y en su poema Primero Sueño, puesto que lo que ella, sobre todo en la carta a Sor Filotea, está planteando, además de la incorporación de la mujer al sistema educativo, es que siente ella ya una curiosidad tan grande que teme amenazar o teme, digamos, atentar contra los límites y la humildad cristiana, de la religión católica, naturalmente. Bien, justo por los días en que Sor Juana dio a la luz o compuso su carta Sor Filotea 1690, años antes, en 1687, Newton en latín había escrito pues su filosofía natural o Principia Mathematica, ¿no? Y bueno, ya Newton terminó por despoblar el firmamento de ángeles y seres angelicales para someterlo a las leyes universales de la gravedad. Kant, que pues por cierto leyó también mucho a Newton, en su crítica de la razón práctica de 1787, hizo de Dios eso, una cuestión práctica, personal, pero no universal. Y en Crítica del Juicio, publicada en 1790, pues también le dio al arte una libertad absoluta, lo liberó de cualquier norma o ley, ¿no? Un libre juego de la imaginación. Eso fue para Kant el arte. Entonces, las leyes de la gravedad también se aplicaron al comercio, cuya mano invisible precipitó la rebelión de las 13 colonias británicas y dio comienzo a los Estados Unidos en 1783 básicamente, y posteriormente impactó en Francia para dar paso a la idea de la Revolución Francesa en 1789. Bien, Napoleón, que era oriundo de la isla de Córcega y que llegó a la Francia continental con un marcado acento italiano, pues estudió justamente en la Escuela Militar de París y acogió todas las teorías físico-matemáticas de Laplace, un sabio francés de la época, para aplicarlas no solamente en las técnicas militares o de artillería, con las cuales aplastó caballerías enteras, sino también para empezar a aplicarlas en la precisión filológica de las leyes. Dicho de otra manera, para empezar a aplicarlos en el sistema jurídico y así formar lo que se llamaría después un imperio de la ley. Cuando en 1808 Napoleón invade a España, a la península, ¿no? Se desmoronaron como fichas de ajedrez, como fichas de dominó,
los poderes coloniales en las capitanías y virreinatos españoles, México, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, etcétera. 2 años después, en 1810, lanzan de manera general sus gritos de independencia, ¿no? Es de notar que Napoleón sentía mucha antipatía por América. Ya le había vendido a Thomas Jefferson el territorio de Nueva Orleans, que era un territorio francés en Estados Unidos, y pues básicamente renunció al mar, ¿no? En 1806, en la batalla del Trafalgar, Napoleón había sido derrotado por el almirante inglés Nelson, ¿no? Y de alguna manera admitió que pues triunfaba el newtonismo marino, digámoslo así, es decir, el poder del comercio angloamericano se hizo con base en los mares y Napoleón dijo, pues yo me quedo con Europa, con la plataforma continental. Entonces, esto lo podemos ver muy claramente en los sistemas jurídicos, que no olvidemos que en cierta manera son también sistemas literarios. Inglaterra y Estados Unidos conservaron el common law, es decir, una casuística similar a la del viejo derecho de gentes del antiguo imperio español, que mira con respeto la vida popular, la costumbre, pero en la Europa continental y consecuentemente en Hispanoamérica se impuso el imperio de la ley del Código Napoleónico, ¿no? Que es un sistema jurídico urdido sobre todo en la Cancillería francesa entre 1804 y 1807 para reemplazar la vieja autoridad monárquica, para derruir feudalismos, señoríos y mayorazgos, ¿no? El Código Napoleónico, que en teoría pues dio comienzo a una racionalización de las relaciones de producción, incluso para que la mujer posteriormente pasara a una condición de ciudadana y propietaria, no solamente resultó extraño para el ex imperio español gobernado por reyes y por virreyes, sino para toda la Europa continental, ¿no? Hegel, al ver desfilar triunfante Napoleón por las calles de Jena, apuntó, este es el espíritu a caballo, ¿no? Es decir, por espíritu se refería a la razón histórica que avanzaba a través de todos los obstáculos con un movimiento tan imperceptible como el del sol. Ese Napoleón que Hegel vio en Jena en 1806, pues acababa de destruir, de derrotar al Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Y entonces, pues para Hegel se trataba Napoleón volviendo al tema de newtoniano, a un movimiento tan imperceptible como el del Sol. Quien no supiera de qué se trataba semejante revolución política, estaba condenado a recibir los golpes en la cabeza por esa mano invisible. Ese concepto de la mano invisible hace referencia a Adam Smith y a la teoría del comercio, es decir, detrás de toda revolución política hay, desde luego, impactos o influencias de revoluciones científicas y naturalmente la fuerza del comercio, ¿no? Bien, en mayo de 1809, las noticias de que Napoleón había invadido a España y había derruido a sus antiguos reyes, en especial a Fernando VII, con un pacto terrible que se hizo entre ellos, llegaron a América y llegaron por primera vez a Caracas, que es la capital, digamos, cuya más cercana en términos de distancia a España, ¿no? Sobre todo en aquella época de navegaciones. Bien, a la Capitanía General de Venezuela llegaron los primeros agentes napoleónicos bajo el mando del capitán Vicente Emparan, pero la ilegitimidad del nuevo monarca impuesto por Napoleón bajo el halo de la Francia ilustrada y revolucionaria dio pie para que los caraqueños, incluso más afrancesados o ilustrados, como nombres que nos son bastante familiares, Simón Bolívar y Andrés Bello, de quien hablaremos a continuación, pues levantaran su grito de independencia. Pero volvamos a este cambio jurídico político entre la casuística del derecho de gentes y el código napoleónico, que conllevó también a ciertos cambios en la valoración y en el juicio de las obras literarias. Porque el código napoleónico, el código civil, supuso la existencia de un sistema o conjunto estructurado de normas que encerraban todas las soluciones a los posibles problemas que planteaban los textos literarios. Y hubo quienes se acogieron
a la idea de que pues esto era posible aplicarlo, es decir, con normas lingüísticas y gramaticales, ¿no?, a las obras literarias, sin advertir que las leyes justas en un caso no lo suelen ser en otros. Este cambio jurídico político aplicado a la crítica literaria hay que buscarlo en la obra de Andrés Bello, ¿no? Alguien que nació en Caracas en 1781 y que murió después en Santiago de Chile en 1865. Bello, que vivió en Londres entre 1810 y 1829, comprendió que si la Revolución Francesa supuso la supresión de la autoridad suprema del rey, había que fundar una nueva fundada en el imperio de la ley, valga la redundancia. Pero para garantizar dicha supresión se necesitaba asegurar la autoridad de la ley, cuya raíz procede de la misma etimología que la del verbo leer. Ley y leer proceden de la misma etimología. Es decir, un ciudadano lector es un ciudadano elector, un votante, un sujeto de la democracia, pero también el medio de un sistema de impuestos y de un registro jurídico. Nada es gratuito. Cuando en 1830 Bello radicó en Santiago de Chile, comprendió que un Estado moderno debería apropiarse del discurso escrito para enseñar la lengua oficial o de facto mediante silabarios y abecedarios a través de institutrices y escuelas públicas en una suerte de pedagogía maternal. Este concepto de pedagogía maternal puede sonarnos hasta cierto punto como un neologismo. Yo lo tomo de una traducción del término en alemán Muttermund, con el que Kittler, nuestro teórico Friedrich Kittler, denominó el proceso de aprendizaje de la lectoescritura durante el siglo XIX, ¿no? Estas son cosas que se pueden ver en el libro de Kittler, Redes Discursivas, Discourse Networks, no está traducido todavía al español y que en alemán pues más bien tiene un nombre como de proceso de escrituras, ¿no? Bien, entre 1849 y 1855, Bello elaboró el Código Civil de la República de Chile, que sirvió de modelo para el resto de las repúblicas hispanoamericanas y que en 1848 pasó ya después Bello a elaborar entonces una gramática de la lengua castellana para el uso de los americanos, cuyos alcances se extienden hasta una filosofía del entendimiento, un libro aparecido póstumamente en 1881, después de la muerte de Bello, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que para Bello, leer y escribir presuponen el legislar y el gobernar dentro del nuevo régimen republicano. La crítica literaria practicada por Bello entonces jugó un papel decisivo en procesar, almacenar y transmitir el espíritu, la razón sociopolítica de obras poéticas e imaginativas. El interés de Bello por el poema del Cid y otros poemas medievales no está tanto en búsquedas filológicas o lingüísticas como en búsqueda de antecedentes políticos de rebeldía contra la monarquía y la sociedad señorial. El rigor filológico de Bello lo hizo adherirse estrictamente al texto y a considerar la hermenéutica legal como algo sublime, cuyo desprecio conducía a la arbitrariedad y destruía el imperio de la ley. Esto fue algo extendido a la generalidad de la literatura hispanoamericana en virtud de un imperialismo del lenguaje escrito. Entonces, volvamos a esta concepción de esta pedagogía maternal del Estado patriarcal, ¿no? Este concepto entonces hizo que los escritores realistas y costumbristas asumieran la tarea durante el siglo XIX de asegurar la transcripción de voces y modismos exóticos con el fin de uniformarlos o estandarizarlos en el sistema de escritura. El Periquillo Sarmiento, la novela picaresca de José Joaquín Fernández de Lizardi, publicada por entregas entre 1816 y 1831, recoge una gran variedad de inflexiones coloquiales del habla popular mexicana, ¿no? María, publicada en 1867, la famosa novela del colombiano Jorge Isaacs, introdujo modismos de campesinos y hasta cantos africanos de los remeros de raza negra en los ríos del Pacífico. Cruzó límites prohibidos en la red discursiva colonial, pero que ya en la era republicana eran parte de una política nacionalista. Canción del Boga ausente de Candelario Beso es un poema dedicado a Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, los dos famosos filólogos colombianos,